de Fitch. Buenas noches, chicos. Bueno, mil disculpas por la hora, he tenido una emergencia. Primero, decirles que, bueno, han dado un buen repaso. Creo que el primer examen ha sido simple y pues nos hemos enfocado en lo que hemos podido repasar en las clases teóricas. Ahora vamos a llevar muchos más temas, no podemos perder ni una clase, ¿no? Entonces vamos a agilizar los temas porque después nos viene el parcial, el final, etcétera. Entonces tenemos que ir rápido. Vamos a llevar un tema muy importante hoy, que es el tema de voy a compartir pantalla, de tuberculosis. Entonces no sé si alguien de ustedes quiere grabar la clase o puede grabarla. Hola. Hola, doctor. Estoy intentando grabar la clase por acá. Ay, ¿es Kelvin? Sí, doctor. Yo. Ya. Entonces, de todas formas, te voy a autorizar para que puedas Ya estoy grabar la grabando, clase. doctor. Ah, perfecto. Ya estoy grabando, despacio nomás. Bueno, vamos a hablar de la tuberculosis pulmonar. Es una revisión que se ha dado en La Paz el año 2013 en el Hospital de Clínicas, ¿ya? Vamos a ver, vamos a hablar de tuberculosis pulmonar, de la introducción, o sea, los métodos de exploración radiológica, que es algo muy importante, las formas de presentación, el complejo primario, las estadísticas de afectación, algunas conclusiones. Entonces, podemos decir que la tuberculosis pulmonar es una enfermedad social. Es decir, es una enfermedad de países en vías de desarrollo. Es una enfermedad social porque principalmente las personas más afectadas son las personas de nivel socioeconómico bajo, ¿ya? Tiene una naturaleza infectocontagiosa por la vía aérea. Es una enfermedad curable hasta cierto punto. Hoy en día este término no es muy aplicable porque debido a los mecanismos de resistencia que las bacterias están adquiriendo,
pues varios tratamientos o varias patologías se hacen multidrogos resistentes y está siendo complicado hoy en día poder manejar a los pacientes con tuberculosis, ¿ya? Entonces, el pronóstico, obviamente, como en cualquier enfermedad, es mucho mejor si se detecta en forma temprana y si además se empieza tratamiento en forma precoz. Existen brotes tempranos, los periodos largos de incubación son una característica, ¿ya? Existen periodos muy largos, ¿ya? Eh, Depende mucho del estado de inmunidad del paciente, ¿no? Del momento en que está cursando la enfermedad. Por ejemplo, muchos de nosotros tenemos una prima infección, que vamos a ver después las características del complejo primario de Gon, y pues nosotros vamos a tenerlos toda nuestra vida, ese complejo primario, en un estado quiescente, en un estado latente, pero nunca vamos a desarrollar tuberculosis, sino es hasta el momento en que pues disminuyan nuestras defensas por enfermedades, por ejemplo, infecciosas como el VIH o alguna neoplasia, nos veamos comprometidos para que se exprese la enfermedad. El hombre tiene una alta susceptibilidad a la infección por el bacilo de Koch. La vía de contagio es de persona a persona. La vía de entrada es por transmisión aérea, ¿ya? Y el primer sitio de localización es el pulmón, ¿no? Entonces vamos a decir eso. Vamos a hablar de que en la evolución es una evolución cíclica, puede dar a cualquier persona. Es decir, las personas, niños y ancianos son más susceptibles, obviamente, pero esta enfermedad se da también en personas jóvenes. Tengo un montón de pacientes jóvenes, 19, 20 años, que no están con estado de inmunosupresión, que aparentemente no están desnutridos, etcétera, pero que han desarrollado tuberculosis, ¿no? Entonces, afecta a cualquier persona, no es una característica propia que el paciente te baje de peso, sea un desnutrido, etcétera, para que pueda desarrollar tuberculosis. El hacinamiento es algo muy importante porque se ha visto que si la transmisión es por vía aérea, pues diversas poblaciones tienen un nivel más elevado de endemia, ¿no? Un porcentaje más alto de endemia. Por ejemplo, las poblaciones yuquis que viven en Chimoré, en todo el trópico de Cochabamba, esa población pues tiene la característica de poder, de convivir, digamos, en salones amplios, varias familias, donde no hay una división, ¿no es cierto?, entre familias, lo que hace que cualquier persona que tenga una enfermedad altamente infecciosa por vía aérea pueda diseminar fácilmente la tuberculosis. Entonces, una gran mayoría, por no decir casi todos, tienen pues tuberculosis, ¿no? Entonces, el hacinamiento, el estado inmunológico de presión, pues hacen susceptible al paciente para que pueda tener la infección por tuberculosis. Bolivia tiene un índice muy alto de tuberculosis, ¿no? Entonces, estamos hablando por lo menos de 100 en 100.000 casos. Brasil tiene también un índice alto de tuberculosis, ¿no? En sus diversas formas de presentación, pero obviamente es creo que el 10 a 11%, pero la cantidad o la población con relación a Bolivia es pues mucho más alta, ¿no es cierto? Estamos hablando de más de 150 millones de habitantes con relación a 13 millones de habitantes que hay acá en Bolivia. Entonces, tiene esa epidemiología, los lugares donde hay mayor afectación no son como muchos han pensado, por ejemplo, que la tuberculosis es una enfermedad del frío, de Oruro, de Potosí, de lugares donde hay mucho frío, hay mucha pobreza, sino más bien en lugares donde hay alto hacinamiento, donde hay bastante contacto de persona a persona. Y por ejemplo, en Santa Cruz, en el Chapare, tenemos mayor cantidad. Yo cuando he trabajado en el Chapare, tenía entre 15 y 18 pacientes que venían al centro de salud a tomar su tratamiento tuberculoso, mientras que cuando uno va a Oruro, pues tiene uno, exagerando, 2 pacientes con tuberculosis. Entonces, no es, hay una discrepancia, ¿no? En eso.
Entonces, la incidencia es frecuente entre personas que, obviamente, la edad, digamos, laboral de las personas es entre 15 y 45 años, donde tienen mayor exposición tanto en las fuentes de trabajo, no en los lugares donde se desempeñan, y pues son más susceptibles también de infectarse. Estamos hablando del área productiva, ¿no? Entonces, estamos hablando de tuberculosis pulmonar. Hay un caso, esta incidencia de 100 por 100.000 es más reciente, ¿no? Que que habla de tuberculosis, 30% por cada 100.000 personas es la tuberculosis pulmonar. La tuberculosis pulmonar, bueno, aquí tengo que decirles, antes de pasar a esto, hablarles de la fisiopatología. Vamos a hablar acá, para que puedan comprender los tipos de enfermedad. Ya, acá. Cuando uno inhala unas gotitas, se llaman gotitas de fluid. Las gotitas de fluid son aquellas gotitas que nosotros no nos percatamos, que eliminamos mientras hablamos, son gotitas de saliva que salen de las vías aéreas, ¿no? Que pueden albergar hasta 3 bacilos de Koch, ¿no? Cada bacilo de Koch mide entre 2 y 3 micras. Cada gotita de fluid aproximadamente tiene 5 a 6 micras, entonces puede albergar tranquilamente 3 bacilos de Koch. Cuando esas partículas con esos bacilos ingresan dentro del pulmón, así nosotros las aspiramos, esas gotitas de fluid, va a existir dentro de nuestro pulmón células que primeramente van a encargarse de tratar de destruir cualquier patógeno, ¿no? Estamos hablando ahí del sistema monocito macrofágico, es decir, los macrófagos alveolares que están ahí en nuestros alveolos a la defensiva, atentos a que esté cualquier bacteria, cualquier virus para tratar de destruirlo en primera instancia antes de que cause una enfermedad. Entonces, esos macrófagos van a tratar de contener la replicación de estos bacilos, ¿ya? Entonces, forman un complejo primario de Gong, se llama, con células epiteloides recubriendo a los bacilos de Koch, ¿no? Entonces, esto puede verse en la patología. ¿Y dónde se encuentra ese complejo primario? Habitualmente en el ápice pulmonar, es decir, en la parte superior. ¿Por qué en la parte superior? Porque la parte superior del pulmón es la más aereada, hay mayor oxígeno, ¿no? Y son bacilos que pues son aerobios, entonces necesitan de oxígeno, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde se van a replicar? Donde hay mayor cantidad de oxígeno, ¿no? En los ápices pulmonares. Y es ahí donde vamos a tener la primera infección. Si los macrófagos alveolares y la respuesta de ese complejo primario de Gong, que se llama, no logra contener la infección, esa bacteria, este bacilo de Koch puede tener varios caminos. Uno, puede multiplicarse y causar una neumonía, digamos, como están viendo acá, está afectando el pulmón, se está replicando, el paciente va a estar bacilífero, puede crear ahí cavernas en el pulmón. Miren, las partes superiores aquí son las más afectadas, ¿no es cierto? Entonces puede causar una neumonía por tuberculosis. El otro camino es que puede estas bacterias entrar al sistema de drenaje linfático y causar una tuberculosis miliar. Es decir, pueden infectarse todas las cadenas linfáticas en el pulmón y multiplicarse ahí. Entonces, nosotros vamos a tener una tuberculosis miliar, se llama. Es una característica radiológica muy importante, donde los pacientes son paucibacilares, es decir, no expectoran gran cantidad de bacilos de Koch. ¿Por qué? Porque no están en los alveolos la multiplicación y la replicación bacteriana, sino están en el sistema linfático. No tienen por qué ser bacilíferos los pacientes, no son, o son bacilíferos en escasa cantidad, ¿no? Entonces, esa es una diferencia. Y la otra posibilidad es de que esos bacilos de Koch migren hacia la circulación sanguínea por un capilar pulmonar y vayan a cualquier lugar, es decir, puedan ir hacia el sistema nervioso central, viajar por
por el sistema, por la circulación hematógena, puedan ir a los huesos, ir hacia y tener una tuberculosis ósea. ¿Dónde quieren que vayan? Puede ir a los testículos, tuberculosis testicular, a los ganglios, tuberculosis ganglionar, al abdomen, tuberculosis peritoneal, al pericardio, tuberculosis pericárdica. Pueden ir a la pleura, que se cubre al pulmón y tener una tuberculosis pleural. Pueden ir hacia las articulaciones y tener una tuberculosis articular. Pueden ir hacia el ojo y tener tuberculosis ocular, hacia cualquier localización sistémica y hasta renal, vías urinarias, vejiga. Estamos hablando de cualquier órgano. Entonces, tiene esas tres características. Entonces, nunca se olviden que tiene esas tres posibilidades, que cuando hablamos de tuberculosis, no estamos hablando siempre de tuberculosis pulmonar, sino también nos podemos referir a la tuberculosis extrapulmonar. ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Está claro, doctor. ¿Alguien si tiene alguna duda para que vuelva a repetir? Hola. Está bien, doctor. Ya. Creo que no, doctor. De acuerdo. Entonces, miren. Entonces, veremos aquí primero cuáles son las formas de presentación. Un complejo primario no progresivo, es decir, un complejo primario de Ghosn que no va a progresar, porque ustedes van a tener una buena alimentación, no van a estar desnutridos, no van a tener cáncer, no han tenido VIH, no están recibiendo inmunosupresores, no tienen una enfermedad autoinmune, no son diabéticos, no son hepatópatas, no son ancianos, no son niños, no son de un nivel socioeconómico bajo, entonces no van a desarrollar la tuberculosis, van a morir por cualquier enfermedad, menos por la tuberculosis, aún así la tengan en estado latente. Un complejo primario progresivo, que en el tiempo puede expresarse cuando hay estado de inmunosupresión, ¿sí? Una forma postprimaria de diseminación, como las que les he dicho, ¿no? Diseminación linfohemática, es decir, linfoide y hemática, ¿no? Entonces podemos tener esas formas de presentación. ¿Cuáles son las más importantes? Un complejo primario no progresivo, un complejo primario progresivo, formas de diseminación linfática y hemática. Las otras formas pues son muy raras. ¿Cuáles son? Ahora ya, tenemos un estado de un paciente que ha tenido una infección por tuberculosis, ¿no es cierto? Acá están las formas de presentación, ¿no es cierto? Por continuidad, yuxtapleural, vía linfática, vía hemática, ¿no? Entonces ahí estamos. Quiero mostrarles la clínica. Acá vamos a ver, esto vamos a repasar después también, no nos vamos a ir sin ver cada una de esas imágenes, pero lo que quiero ir es si aquí en esta diapositiva ponen la parte clínica. No ponen la parte clínica. Entonces, en la parte clínica, ¿qué tenemos de síntomas en el paciente? Primero, antes, signos y síntomas, ¿no es cierto? Síntomas. El paciente está con signos y síntomas en general, bueno, hablaremos. Pérdida de peso, ¿ya? Los pacientes que tienen tuberculosis siempre bajan de peso, es decir, te dicen, doctor, no sé qué ha pasado, he bajado 10 kilos de peso, no sé, me siento débil, no tengo energías, baja, pérdida de peso. El segundo signo o síntoma es la tos y o expectoración por un periodo mayor a 14 días. Si ustedes pesquisan un paciente se denomina eso, sintomático respiratorio, aquella persona que tose y expectora por más de 14 días, pueden llegar al diagnóstico de tuberculosis si es que le hacen unos exámenes, las baciloscopías, y confirman, ¿no es cierto? Entonces, esto va a ser pregunta de examen. ¿A qué se conoce como sintomático respiratorio? A la persona que tose y o expectora por un periodo mayor a 14 días. Lo otro, hemos hablado de pérdida de peso, tos y o expectoración por un periodo mayor a 14 días. El otro síntoma que tienen los pacientes es fiebre. Fiebre de predominio nocturno, que no más que fiebre es una sudoración profusa.
Es decir, doctor, no sé qué pasa, todas las noches estoy mojo mis poleras, me cambio 2 o 3 veces las poleras en la casa y ya no puedo más, no sé qué tengo, me siento mal. Entonces, es una fiebre de características nocturnas, ¿ya? Después vienen otros signos más tardíos, podríamos decirlo así, por ejemplo, la hemoptisis. La hemoptisis o escupir sangre o toser y expectorar sangre es un signo clásico de tuberculosis, ¿no? Antes de llamar tuberculosis, tisis pulmonar era otro nombre y era característico de la enfermedad después de los mineros. Los mineros enfermaban bastante tuberculosis y bastante silicosis, ¿no? Entonces, son enfermedades por minerales y la tuberculosis, ¿por qué? Porque estaban en hacinamiento, trabajaban en un lugar cerrado, sin buenas medidas de aireación y pues se enfermaban bastante y todos llegaban en etapa en la cual estaban con hemoptisis. Entonces cualquier paciente que tenía hemoptisis en esas épocas ya pues ni le hacían los exámenes, simplemente sospechaban que era un paciente con tuberculosis y le empezaban tratamiento. Y varios no alcanzaban al tratamiento, ¿no? Entonces ni al diagnóstico ni al tratamiento y fallecían. Entonces esa es la historia, la evolución de esta enfermedad. Ahora, es un signo tardío, ¿no es cierto? Puedes tener, dependiendo del lugar donde se encuentre la tuberculosis, otros síntomas. Por ejemplo, la tuberculosis ganglionar, aumento del tamaño de los ganglios y uno hace una biopsia, manda patología y te dice tuberculosis. Tuberculosis en tiroides, hemos visto. Uno decía es un sea de tiroides, etcétera. Cuando no le hicieron un PAF, una punción de aspiración por agua fina, hubiera sido suficiente y hubieran encontrado el bacilo de Koch y no hubiera sido necesaria una cirugía. Entonces, siempre tienen que sospechar de tuberculosis. Les voy a poner un ejemplo. No hace mucho, hace un mes, recibimos una paciente con infecciones urinarias a repetición, etcétera, postrada en cama porque le dolía bastante la espalda, le habían dado los neurólogos analgésicos, etcétera, etcétera, estudios, hasta que decidimos ponerle énfasis, ¿no? Le hicimos tomografía de columna, y lo que encontramos era una deformidad y un aplastamiento vertebral. Entonces lo vio neuro, le hizo la cirugía, tomó biopsias, envió y era tuberculosis. Entonces la tuberculosis está en todo lado y en cualquier persona, ¿ya? Siempre hay que tener en cuenta ese diagnóstico. Derrames pericárdicos, cuando no nos ha tocado ver, uno piensa, ¿no?, enfermedad renal o empieza en lupus, pero de repente le hace la patología, inflamación que no consistente, todo, pero le da tratamiento y mejora de maravilla el paciente. Entonces, muchas veces ni siquiera llegamos al diagnóstico concreto, porque es muy difícil llegar a ciertas circunstancias al diagnóstico exacto, pues y en los hospitales lo que hacemos son juntas, ¿no?, donde vemos y descartamos y vemos la endemia, además de la tuberculosis, para poder iniciar un tratamiento antituberculoso. Bueno, hemos hablado de pérdida de peso, hemos hablado de tos y expectoración en pacientes sintomáticos respiratorios, hemos hablado de fiebre nocturna. Hay síntomas más sutiles, como por ejemplo la debilidad generalizada o un signo también tardío que le llaman la belleza tísica. La belleza tísica de aquellos pacientes son aquellos pacientes tuberculosos que tienen las pestañas largas, ¿no? Entonces, nosotros alguna vez hemos visto estos cuadros cuando los profesores nos decían, mira, este tiene tuberculosis, y este tenía unos ojos saltones, unas pestañas largas, y la belleza tísica, pues ya en algunos reportes más de la historia, pues se ha correlacionado también con tuberculosis, ¿no? Después, los síntomas habituales como en cualquier enfermedad, anemia, cansancio, fatiga, dolores musculares, malestar general, etcétera. Entonces son síntomas, digamos, concomitantes también. Pero en general esos son los más importantes para que ustedes puedan tomar en cuenta. La clínica, pues puede debutar como un cuadro neumónico, ¿no? Puede debutar como un desame pleural, puede debutar como un dolor precordial, puede debutar como un tumor tiroideo, como un aumento del tamaño de los ganglios linfáticos, puede debutar como un dolor testicular, hay también tuberculosis testicular, puede debutar como dolor articular en las rodillas. Es una enfermedad que simula muchas otras enfermedades, al igual que el lupus, por ejemplo, le dicen la gran simuladora, entonces puede dar en cualquier lado, ¿no? Y siempre nosotros, en nuestra mente, tiene que estar si ese cuadro, pues, es correspondiente a tuberculosis. ¿Qué exámenes tenemos? Esto es.
acá está. Tenemos, lo primero, aquel paciente que tose y expectora por un periodo más de 14 días, nosotros estamos obligados a hacerle una baciloscopía. La baciloscopía es un examen, ¿ya?, donde ustedes van a agarrar, decir, ustedes pesquisan al paciente, ¿ya?, tienen la primera entrevista y pues les dicen, bueno, vas a traer 3 muestras. Uno, el momento de la consulta, va al laboratorio y le toman la primera muestra. La segunda muestra es, le dan 2 frascos al paciente. Cuando se levante al día siguiente, las flemas que se le acumulen, tose y expulsa en el segundo frasco. Y cuando llega al hospital trayendo esa segunda muestra, le toman la tercera. Entonces tenemos 3 muestras. Eso se llama un beca seriado, porque son 3 muestras para poder pesquisar la tuberculosis, ¿ya? Lo primero que tenemos entonces es la baciloscopía seriada. Entonces tienen ese paciente y ustedes le piden baciloscopía seriada. ¿Qué análisis más tenemos? Tenemos los exámenes imagenológicos. Podemos tener una radiografía, ¿no?, de tórax posterior, una lateral, lordótica. Podemos tener ver broncografía, es decir, un examen. Podemos ver la interposición de los bronquios en un área de consolidación pulmonar. Podemos tener una radiografía. ¿Qué es lo que vamos a ver en la radiografía? Les voy a mostrar acá las imágenes, ¿ya? Acá hay un complejo primario de Ghosn. Si ustedes se notan, un área, digamos, hiperdensa, circunscrita, paracardíaca derecha, ¿no?, que está simulando, digamos, ahí algo que está causando ahí inflamación, ¿no es cierto? Acá tenemos una neumonía, por ejemplo, de tuberculosis. Las neumonías por tuberculosis abarcan principalmente los lóbulos superiores. Eso les he mencionado, ¿no es cierto? Tenemos una neumonía con distrés más, o sea, ya ha causado mucha inflamación, está bajando hacia los lóbulos inferiores la inflamación, y la gravedad de la neumonía pues está complicando, ¿no es cierto? Y esta es la tuberculosis miliar, es en granos, esta es la tuberculosis de diseminación linfática. Les decía, miren, si ustedes ven las características, por ejemplo, en esa tomografía, la de la imagen de la derecha, son como granos de mijo. Pequeños, múltiples granos que aparecen en el pulmón, que miden miden de 3 a 5 milímetros, ¿ya?, cada uno. Entonces, son múltiples. Y la radiografía se ve como puntillado, si tuvieran granitos en el parénquima pulmonar. Y eso, miren, en esa tomografía se ve mucho mejor. Entonces, es una tuberculosis miliar. Y aquí los pacientes son paucibacilares. Eso también va a ser pregunta de examen, ¿no? Porque ustedes, por ejemplo, le toman, becas, tienen alta sospecha y no encuentran nunca, y su radiografía no se dan cuenta que es una tuberculosis miliar, entonces no van a tener nunca el diagnóstico, ¿no? Entonces tienen que ver y saber diagnosticar una tuberculosis miliar. Puede crear además, tener una presentación cavitaria, es destrucción de un segmento o de una zona pulmonar y crear unas cavidades dentro del pulmón. Entonces acá, por ejemplo, miren, en ese pulmón derecho, en la imagen del lado derecho, ahí en el pulmón derecho, en el tercio medio, tienen 3 cavidades. Miren, 1, 2, 3, y una más superior, inclusive 4, ¿no? Entonces tienen muchas cavidades en el pulmón derecho. Esa es una tuberculosis cavitaria. Ahora, los pacientes que tienen tuberculosis cavitaria o tienen cavernas tuberculosas son muy bacilíferos, es decir, ese paciente tiene que estar con 3, 4 barbijos. ¿Por qué? Porque el momento en que habla, el momento en que tose, expulsa gran cantidad de bacilos. Es altamente contagioso. Entonces, esa es la característica de las tuberculosis cavitaria, ¿no? Puede presentarse también la pleura, ¿no? Hemos dicho, por diseminación linfática o hematógena. Si se dan cuenta, por ejemplo, acá tiene un síndrome de desame pleural. El pulmón derecho tiene una curva en el lado derecho que ha borrado el ángulo costofrénico, el ángulo cardiofrénico, y ese es un líquido, ¿no? Ahora, habitualmente, si nosotros vemos los líquidos, la presencia de desame pleural, en las enfermedades más básicas que hay, ¿no?, enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, hipoalbuminemia, etcétera, es simétrica, es decir, bilateral. Ustedes verían la misma cantidad de desame en el lado izquierdo también, no tendría por qué ser unilateral, ¿no? En cuadros con derrames pleurales unilaterales, pues existe la sospecha de que puede ser tuberculosis, de que puede ser un desame paraneumónico,
o de que pueda ser también una neoplasia, ¿no? Entonces hay varias cosas que pensar. Entonces, la presentación bronquial se da cuando se drena de una caverna, ¿no? Entonces, vamos a ver la forma de bronquiectasias, ¿no? Miren, hay múltiples bronquiectasias que están destruyendo el parénquima pulmonar, tanto con los vértices en la parte anterior, en la parte posterior, mediales. Esta es la forma de presentación de bronquiectasias también, ¿no? Ahora se puede hacer también broncografía, poner un contraste en la vía aérea, ¿no? Y poder ver y delimitar si hay cavernas, qué tipo cuál es la arquitectura de los bronquios, ¿no? Y la tomografía computada de alta resolución que nos sirve para ver, por ejemplo, bronquiectasias, cavernas y hacer sospechar. Acá también, por ejemplo, no solo hay bronquiectasias, sino hay ganglios mediastinales que hacen sospechar de una enfermedad tuberculosa, ¿no? O puede tener un patrón mixto, tener tuberculosis, tener cavernas, pero también tener neumonía, ¿no? Puede haber también esa presión, formas combinadas, ¿no? Podemos tener silicotuberculosis, por ejemplo. En la silicosis se respetan las bases pulmonares, ¿no? Pero bueno, miren acá, compromiso del grado pulmonar, con fibrosis pulmonar, principalmente en el pulmón derecho. Acá tenemos formas combinadas, unas grandes bronquiectasias, cavernas, múltiples bilaterales, una gran caverna gigante, ¿no? Que hay ahí en el lado derecho. Bueno, entonces hemos podido ver las formas de presentación. Tenemos exámenes radiológicos, ¿no? Que son muy importantes para poder ver. Entonces, vamos a continuar con otra presentación para que les podamos explicar y seguir con esto. Bueno, tenemos entonces acá las formas de presentación de las tuberculosis. Hemos visto los diferentes tipos de formas extrapulmonares, la tuberculosis ósea o mal de Pott, ¿no? Que también ahí se ha visto desde hace mucho tiempo. Es la deformación angular de la columna vertebral que lleva a desarrollar mal de Pott en los pacientes. Y hemos visto el mecanismo de transmisión, hemos visto el cuadro clínico, ¿no? Acá algunos síntomas más, les hemos dicho ya: atenia, hiporexia, pérdida de peso, fiebre, inestabilidad, malestar, etcétera, ¿no? Y el diagnóstico, hacer las vaciloscopías. Cuando se recolecta la primera, la segunda y la tercera muestra, les he explicado, ¿no? Ahora sí. Tenemos acá un examen laboratorial, tenemos un examen radiológico, un examen imagenológico, puede ser rayos X o tomografía. Tenemos que ver un análisis de sangre, ¿no es cierto? Nosotros hacemos un análisis de sangre y pues lo que más frecuentemente se ve es que los pacientes tienen anemia asociada a enfermedad crónica. Nada más en el examen de sangre. Algo adicional, la velocidad de eritrosedimentación, que está alta, ¿ya? Nada más vamos a ver en los análisis. Seguimos. Ha aparecido en el tiempo el GenExpert. El GenExpert es una prueba que nos identifica cadenas que son de reacción en cadena de polimerasa, ¿no? O sea, nos detecta genéticamente en la muestra que nosotros vayamos a llevar si es que existe algún vestigio de la cadena de ADN de la tuberculosis, ¿no? Pero esto tiene diferentes interpretaciones, ¿no es cierto? Y se hace, por ejemplo, en líquidos orgánicos, se hace también en sangre, muestras, en ESPO, etcétera, para poder determinar si además porque muchas veces no podemos encontrar el bacilo de Koch, pero tal vez por este método podamos encontrar su genoma, ¿no? Eso se hace hoy en día, está desde hace unos 2, 3 años que se ha vuelto rutinario y frecuente hacer el GenExpert para tuberculosis en nuestro medio.
Es algo adicional más. Otra cosa adicional más. Tenemos el ADA. El ADA se llama ADA, así ADA, adenosin deaminasa se llama. Es una enzima que se encuentra a niveles altos cuando existe una infección tuberculosa. Ya, pero la presencia, por ejemplo, en el desmame pleural, no siempre nosotros tomamos un ADA. Si el ADA sale muy, muy alto, pues existe la sospecha de que sea un paciente con tuberculosis, o la probabilidad es alta. Pero si tenemos un ADA negativo, no nos descarta que sea una tuberculosis. O sea, tiene un valor predictivo muy alto, pero un valor predictivo positivo, ¿no? Pero un valor predictivo negativo, que no es bueno. Entonces, tenemos que aplicar eso con mucha cautela. Las medidas. Bueno, viene acá el tratamiento. En el tratamiento vamos a hablar la próxima clase, porque el tratamiento es muy amplio. Tenemos que hablar de varios esquemas de tratamiento, de las drogas, dónde es su acción, qué complicaciones tienen y cómo vamos a manejarlas. Vamos a saltar a esto de prevención, porque el tratamiento vamos a hablar enteramente la próxima semana y vamos a dosificar además. Algo que les voy a enseñar a ustedes en la próxima clase es a poder, calcular, ¿ya? Poder, de poder identificar, ¿ya? Y tratar un paciente con tuberculosis pulmonar nueva. Es decir, ustedes tienen que dosificar. La enfermera, usted le va a dar 2 tabletas de isoniazida, rifampicina, le va a dar 2 tabletas de piracinamida, de tambutol, y cada día por un periodo estos periodos de 2 meses, luego vamos a tener 4 meses más, etcétera. Vamos a saber y vamos a manejar eso. Entonces, lo que quiero que sepan de esta clase es el tratamiento, las dosis de los medicamentos. Vamos a practicar la próxima semana las dosis, ¿ya? Acá hay algo interesante, las medidas de prevención. Las medidas de prevención siempre van a ser, pues, la vacunación con BCG, que evita a los recién nacidos, que evita la presentación grave. Estamos hablando de meningitis tuberculosa, formas graves de tuberculosis, ¿no? Tener buenos hábitos, alimentación adecuada, etcétera. Bueno, y esto es un poco de la distribución en algún departamento. El Día Mundial de la Tuberculosis cada año, el 24 de abril, ¿no? Debido a que Roberto Koch detectó en 1882 la causa de la tuberculosis, el bacilo de Koch. Cada 24 de abril se detecta el Día Mundial se celebra el Día Mundial de la Tuberculosis. Bueno, esto es un resumen. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, porque esto es la parte, digamos, teórica. La parte práctica lo vamos a ver en la próxima tratamiento de tuberculosis. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta hasta acá. Doctor, Dime. bueno, en relación a la prueba esta que ADA, ¿se utiliza más para tuberculosis extrapulmonar o no? En realidad, el ADA necesitas una muestra orgánica, un líquido, ¿no? Entonces, el ADA se realiza en líquido cefalorraquídeo, se realiza en líquido abdominal, peritoneal, en líquido pericárdico, en líquido pleural, ¿ya? Que son los lugares donde tienes un líquido para examinar. En el esputo de las flemas es difícil hacer un ADA, ¿no? Entonces, habitualmente no lo hacemos. Para diagnóstico de tuberculosis pulmonar hacemos solamente baciloscopías seriadas, cultivos que podemos lograr hacer, pero demora mucho porque el cultivo en Lowenstein-Janssen te demora entre 60 y 90 días, es decir, 2 a 3 meses, y no vas a esperar que el cultivo salga positivo y te reporten en 3 meses cuando el paciente ya está súper complicado, ¿no ves? Entonces, el cultivo solo tiene ciertas utilidades, digamos, pero no es frecuente, ¿ya?
mm, que es la misma vaciloscopía. Los cultivos los usamos poco, las imágenes radiológicas, las imágenes tomográficas y alguna vez el GeneXpert que utilizamos para diagnosticar la tuberculosis pulmonar. En la extrapulmonar tenemos el ADA, tenemos la biopsia para hacer un análisis histopatológico, sea de pericardio, sea de peritoneo, sea de intestino, sea de hígado, sea de testículos, sea de tiroides, sea de hueso, lo que sea. La biopsia y el análisis histopatológico es muy importante y los cultivos, ¿no? Entonces, esos son los los métodos de diagnóstico más usados, digamos. Ya, gracias, doctor. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? No, doctor. Sí. Bueno, no sé, quiero que quede claro esta parte. La próxima clase vamos a llevar este tratamiento antituberculoso y ahí vamos a afianzar mejor nuestros conocimientos. Y si pueden revisar, por favor, los guías de tratamiento antituberculoso. Y hay una del 2018, 19, si no recuerdo, esa les voy a enviar también para que puedan estar repasando. Le voy a enviar al grupo, ¿ya? Bueno, vamos a vernos la próxima clase. Le quiero consultar. Los del grupo práctico no me han buscado hoy, no sé por qué, no sé si han hecho un grupo o no, o cuándo comienzan este segundo grupo, las clases. Ni idea. Segundo grupo es 10 de marzo, doctor. Desde el 10. Sí, creo que desde el 10 se empieza. Ya, bueno, voy a buscar. Bueno, gracias. Les voy a mandar enseguida al grupo el link de manejo de actual en Bolivia, obviamente, del tratamiento antituberculoso. Esto varía en relación a los países. O sea que el manual de técnicas de diagnóstico y tratamiento de tuberculosis en Bolivia es distinto para cada país, porque cada país ha adoptado una estrategia propia de diversos países que han tenido experiencia, ¿no? Entonces, no les quiero decir que este mismo tratamiento ustedes van a aplicarlo en otro país, pero sí pueden aplicar las mismas dosis y si en algo se parece al tratamiento de acá, también pues les va a servir bastante, ¿no? O pueden averiguar ustedes por su parte cuál es el tratamiento actual para tuberculosis pulmonar, nuevo, caso nuevo, y también podemos hacer analizar, ¿no? Académicamente y ver cuáles son las diferencias, ¿no? Porque esto difiere, por ejemplo, todo esto de la tuberculosis, hay varios protocolos de Bélgica, etcétera, que ha trabajado Bolivia, y Bolivia tiene uno de los mejores protocolos de tratamiento antituberculoso en Sudamérica. Eso sí, ha trabajado muy bien, hay un buen manejo de tuberculosis, que de un tiempo a esta parte, pues obviamente ya debido al incremento de casos, a que el gobierno tampoco no ha apoyado mucho, de repente ha caído en su calidad, pero en sí el programa es un programa excelente, reconocido a nivel sudamericano. Les voy a enviar eso al grupo, ¿ya? Entonces nos vemos la próxima clase, el próximo lunes, por favor. Ya, doctor. Gracias a Gracias, ustedes. doctor. Buenas noches. Buenas noches.